Ucrania tiene su frontera este con Rusia y al oeste comparte límites con varios países de Europa Oriental, antigua cortina de hierro soviética. Y de los tiempos de la Guerra Fría es que precisamente provienen los conflictos en esta zona. El oeste del país es mayoritariamente ucraniano y pro-europeo. Las elecciones de 2010 develan la polarización de este país. Este extremismo explotó en noviembre de 2013 en Kiev, la capital del país, ubicada al norte de esta nación. Las protestas rechazaban al gobierno de Viktor Yanukovych por oponerse a la integración de Ucrania con Europa. Esto significó un guiño a Rusia, rechazado por los ucranianos, quienes luego de meses de protestas y más de un centenar de muertos, echaron al primer ministro del poder. Yanukovych se refugió nada más y nada menos que en Rusia y entonces el conflicto se trasladó a Crimea. Crimea es la región ubicada al sureste de Ucrania, anteriormente anexada a la Unión Soviética. El 60% de la población en esta región es de origen ruso o ruso parlante. Crimea pasó a ser definitivamente ucraniana luego del colapso de la Unión Soviética, pero mantiene una impresionante flota de guerra en la base de Sebastopol, actualmente en alquiler a Rusia. Ya hay miles de efectivos rusos en el área quienes, según Vladimir Putin, presidente de Rusia, protegen los intereses de sus ciudadanos en el área. Pero con la presión del nuevo gobierno de Ucrania, por un lado, y del otro lado Moscú, Crimea se podría convertir en una nueva zona de guerra. Leonor Suárez, UnivisionNoticias.com. Да вон лежать, блядь, похуй там не зморі, блядь. Хоч нормально похоронити. Не дай Бог стріж тебе закопається. Що? Не дай Бог. Стріляти не будеш. Ну куди ти сховався? Бувей! Пацани, прикладено, пацани. Та потягніть, блядь! Беріть за руки, утягніть, затягайте! La tensión aumenta en Crimea. El primer ministro ucraniano insiste en que no entregarán la región a Rusia, pero la realidad parece otra. El ministro de Exteriores británico, de visita en Kiev, asegura que la toma de Crimea por las tropas rusas es ya un hecho. Moscú defiende que sus soldados se mantendrán en sus puestos hasta que se garanticen los derechos de la minoría rusa. Sus tropas rodean bases militares y controlan los alrededores de edificios del gobierno en la capital de Crimea. La Guardia Fronteriza de Ucrania denuncia que aumenta la presión rusa para que sus efectivos se cambien de bando. Rusia y Ucrania cuentan con miles de militares en ese territorio en disputa. Vamos a conocer detalles de ese despliegue. Susana Román. Así es, Vicente, Lourdes, y además vamos a verlo mejor en estos mapas, donde podemos ver la situación geográfica de los dos países, en concreto de la zona en conflicto. Rusia ha multiplicado sus tropas en Crimea en las últimas horas. Moscú habría enviado hasta 6.000 soldados más en una región que ya cuenta con unos 25.000 soldados que podrían haber tomado posiciones. Por su parte, Ucrania mantiene sus tropas en alerta y dispone de cerca de 150.000 militares en activo. 15.000 de ellos están ya en Crimea. La decisión de movilizar a los reservistas le permite a los ucranianos sumar hasta 1 millón de efectivos de soldados a sus filas si es que fuera necesario. Además, no hay que olvidar que Kiev tiene una decena de barcos de guerra en el puerto de Sebastopol. Así es el despliegue. A las tropas rusas se suman los llamados grupos de autodefensa que también han comenzado a asaltar sedes oficiales en apoyo a Moscú. Aumenta además la presión sobre los soldados ucranianos para que se rindan. Buscamos la última hora en la capital de Crimea, en Simferópol. Leticia Álvarez, cuéntanos. La última hora desde la capital de Crimea es que hemos dejado de ver ya destacamentos rusos, porque ahora los militares rusos se centran en las principales bases militares de Crimea. Intentan convencer a los destacamentos ucranianos de que se cambien de bando, al bando ruso. Por cierto, que las últimas informaciones apuntan a que el principal aeródromo ucraniano situado en Melbek habría pasado ya a manos prorrusas, y mientras desde Ucrania que se apunta a que esta intervención militar rusa no ha sido espontánea,
espontánea, sino que responde a una operación trazada con anterioridad desde el Kremlin. Aquí la situación en Crimea ahora es de tranquilidad porque la minoría ucraniana y tártara ha decidido no salir a las calles y quedarse en sus casas. Palabras a ambos lados del muro. Los soldados rusos intentan que los militares ucranianos se pasen a su bando. Estos parecen tomárselo a broma, pero unos 5.000 lo habrían hecho ya, según las autoridades prorrusas de Crimea. Ucrania denuncia que sus militares son presionados por la fuerza. Tenemos miedo de que cualquier insulto, cualquier movimiento o un tiro que pegue a algún loco sea el comienzo de algo terrible. Los rusos, superiores en número, han levantado su bandera alrededor de esta base militar. Es una de las 3 que bloquean. Dentro, sus comandantes prometen obediencia al gobierno de Kiev. No creo que Rusia nos vaya a atacar. Nadie quiere una guerra. Además de edificios del gobierno autónomo, aeropuertos y estaciones, las unidades de Putin han tomado el control de carreteras y puestos fronterizos. Han destrozado los sistemas de comunicación, pero no han conseguido llegar hasta los depósitos de armas. Sus helicópteros y aviones de combate han violado el espacio aéreo. Los buques hacen guardia frente a la costa. Rusia tiene en Sebastopol la base de su flota del Mar Negro. 50 navíos y un centenar de aviones, miles de militares. Sus movimientos, según Estados Unidos, han permitido al Kremlin hacerse con el control de esta república autónoma. Rusia no se irá de Crimea. El ministro de Exteriores ha declarado en Ginebra que sus tropas se mantendrán en la península hasta que los derechos de la minoría rusa sean respetados. Sergei Lavrov asegura que las autoridades chinas le apoyan. Es una cuestión de defensa de nuestros ciudadanos y nuestros compatriotas. Es defender el derecho humano más importante, el de la vida. El presidente ruso ha aceptado un diálogo político, un grupo de contacto tras hablar con la canciller alemana. En Kiev, el ministro británico de Exteriores ha ofrecido una ayuda de más de 12 millones de euros a las nuevas autoridades. Tratan de confiscar la propiedad de Ucrania, tratan de desarmar al ejército. El gobierno interino ha puesto en alerta a su ejército y ha movilizado a 1 millón de reservistas para reforzar la seguridad del país. No solo preocupa Crimea. En Donetsk, la gran ciudad del este prorruso, un grupo de activistas ha tomado la primera planta del gobierno regional para boicotear al nuevo gobernador cercano a Kiev. El Kremlin mueve también la ficha de la propaganda. La prensa gubernamental afirma que 675.000 ucranianos han huido hacia Rusia, pero la información no ha podido ser confirmada. Moscú no cede, Kiev tampoco. El nuevo gobierno ucraniano ha incluido a Viktor Yanukovych en su lista de criminales más buscados. Yo te очкую. Yo крутяк, блядь. La tensión entre Ucrania y Rusia aumenta. El comandante en jefe de la Armada ucraniana ha desertado y jurado lealtad a Crimea. El contraalmirante Denis Berezovsky ha hecho su anuncio apenas un día después de ser designado para el cargo por el presidente interino ucraniano. Yo, Berezovsky Denis Valentinovich, juro lealtad a la República Autónoma de Crimea, decía, confirmando así que pasa al servicio del autoproclamado nuevo gobierno de la región, de corte prorruso y no reconocido por Kiev. Estas imágenes, difundidas por medios rusos, han sido calificadas de provocación por el ministro ucraniano de Defensa, Vladimir Samana. Milicias armadas prorrusas se han hecho con el control de puntos clave en las principales ciudades de esta región autónoma ucraniana de mayoría rusófona, e incluso han rodeado y bloqueado una base militar, aunque no ha habido enfrentamientos. Además, Kiev ha denunciado el despliegue cada vez mayor de soldados rusos en la zona. Por ello, el gobierno ucraniano ha puesto en alerta de combate a todas sus unidades y movilizado a sus reservistas, además de cerrar su espacio aéreo a vuelos no comerciales y anunciar la retirada de sus guardacostas de Crimea.
Disparos al aire y amenazas para frenar a un grupo de pilotos del ejército ucraniano que, sin más armas que una bandera ucraniana y otra soviética, intentaba penetrar en el aeropuerto de Belbek. Tras acercarse cantando el himno nacional ucraniano a los soldados sin distintivos que custodian la base, se entabló el siguiente diálogo en ruso. No vayáis más lejos, os dispararemos en los pies. Estamos en directo en la televisión, esta es la bandera soviética. ¿La dispararéis? Vamos a hablar. Que se paren las personas que están con usted y que estén tranquilos. Por el interés de una figura política, dos países hermanos están dispuestos a luchar y eso no está bien. Nos estáis provocando. No estamos armados y esto no es una provocación. Venimos sin armas. Nosotros trabajamos aquí en el aeropuerto. Situada en las afueras de Sebastopol, la base aérea de Belbek es uno de los centros militares que han sido tomados por soldados sin distintivos en Crimea. En Kiev se asegura que forman parte de los miles de efectivos que Rusia ha desplazado a esta región rusófona en la última semana. Moscú replica que son milicias de autodefensa ucranianas.